Conseguí las villas navideñas de Coca-Cola, tanto las del año pasado como las de este año. Quédate hasta el final del video para conocerlas. Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas. Aquí está su príncipe. Y en este video voy a hacer un unboxing de las 6 villas navideñas de Coca-Cola. Aquí están las 6 villas y estas de acá de atrás son las de este año y las conseguí en el Aurrera y en el Oxxo. Y estas de acá son las del año pasado, que estas las conseguí en una tiendita. Y vamos a empezar primero con las del año pasado, que son estas. Y aquí están las 3 villas del año pasado. Este es el pino, esta que es una casa y la fábrica de Coca-Cola. Aquí estoy viendo que ahí tienen el tren y otras cosas que después se arman. Y esta ahí tiene el tráiler también. Y ahorita ya las vamos a abrir para ver cómo prenden y la música que tienen. Y también les voy a enseñar aquí todo lo que es la caja para los que la quieran ver. Aquí dice, son 6 villas navideñas. Y aquí se ven las sombras de las 6. Y aquí está el pino. Y esto es el tren que se le pone aquí en las vías. Y ahorita ya se lo voy a poner. Y aquí está ya el árbol de Navidad. Y aquí viene este que es el trenecito. Viene dividido en 2 partes. Y por esta parte es por donde sale el sonido cuando la prendes. Y aquí está, aquí el botón donde la prendes. Y se le tiene que quitar aquí este plastiquito que tiene para que ya funcione. Tiene 3 modos. Aquí dice música y luz, apagado y luz. Y aquí el tren se tiene que poner aquí entre las llantas, tiene aquí unas cositas para que se pueda quedar aquí el tren. Aunque la verdad se puede salir de las vías bastante fácil. Y también tiene aquí esto para que embone con el de atrás. Ahí ya más o menos lo acomodé, pero la verdad es que pues, se sale muy fácil aquí de las vías. Pero bueno, ahorita ya la voy a prender
para que escuchen la música y vean cómo prende. Ya le quité el plastiquito y ya la vamos a prender. Y ahí está. El pino prende de la estrella. Y ahora ya la vamos a poner con la música. Y pues ese fue el pino. Y ahora vamos a abrir la fábrica de Coca-Cola. Y aquí está la fábrica de Coca-Cola. Y aquí está el tráiler que tiene. Los objetos estos tienen cinta aquí. El árbol también lo tenía. Y bueno, ahorita vamos a ver esto. Y aquí está la fábrica de Coca-Cola. Y aquí está el tráiler que traía. Aquí se le puede ver que tiene el foco aquí en la tapa de la Coca-Cola. Y de acá atrás es de donde sale el sonido. El tráiler este se pone aquí. Aquí se puede ver el hueco que tiene para ponerle las llantas y todo. Y ahí embona y pues ahí se queda. Y así es como prende. Y ahí está. Es exactamente la misma música que la del árbol de Navidad. De hecho, todas tienen exactamente la misma música. Y ahora ya vamos a ir con la última villa del año pasado. Esta que es como una casa. Yo la verdad pensaba que esto era así como una casa de caramelo, así como de galleta. Pero ahora que la veo aquí de cerquita, pues más bien parece una casa de madera. Pero bueno. Y aquí está la otra villa navideña. La verdad es que yo la miro muy diferente a como la miraba en los videos. O sea, a mí se me figuraba que era una casa de galleta. Que esto pues era así como galleta. El techo así como de gomitas, dulces y algo así. No sé si sería mi imaginación o qué, pero yo la veo muy diferente. Esta es una casa normal. Pero bueno. Aquí está la casita. Aquí tiene este buzón. Esta cosa no se le puede mover. Está fija. De aquí, que yo creo que es de donde sale la luz, de esta partecita de Coca-Cola. Aquí unos regalos que asemejan una chimenea. Por este lado tiene ventanas. Y por detrás es donde sale el sonido.
Y así está la villa cuando prende. Aquí se le ve el foquito, que casi parece que fuese aquí de la Coca-Cola. Y pues la canción, que ya les dije que es la misma en todos. Y bueno, estas fueron las 3 villas del año pasado. Y ahorita ya vamos a abrir estas, que son las de este año. Esta es la rueda de la fortuna, la conseguí en el Oxxo. Y las otras dos, que es el restaurante y el kiosco, las conseguí en el Aurrera. Esta del Oxxo costó 115 pesos y tiene 4 Coca-Colas de 235 mililitros. Y las otras tienen 6 Coca-Colas y me costaron 143 pesos. Y estas villas fueron mucho más difíciles de conseguir que las otras. Estas de pura suerte las pude conseguir. 50 pesos cada una. Y bueno, ya vamos a pasar con las últimas villas. Y aquí está el paquete donde venía esta rueda de la fortuna. Aquí se ven las cocas, que son de lata. Y así se ve por abajo. Por abajo no trae nada. La verdad, no sé ni de dónde se abre esta cosa. Creo que de aquí tiene esta cosa que se le tiene que romper. Y espero que se abra, porque tampoco quiero romper la de esta caja. No, hombre, al final estuvo bien difícil abrir esta cosa, porque no la quería romper. Pero al final pues la abrí de la cosa esta que dije antes. Y pues ya la abrí. Esta cosa acá atrás se quedó pegada porque aquí tiene como pegazón. Pero bueno. Aquí vendría pues la villa navideña, que viene de hecho en una cajita igual que las otras. Y acá las 6 cocas en lata. Ya la saqué de la caja y aquí vienen las 4 cocas que vienen así decoradas, pues así navideñas. Estas cocas que se las voy a dar pues a mis padres o a mi hermano, porque yo no tomo refresco, nada más tomo pura agua. Eres un ser increíble y por eso te admiro. Y aquí está la rueda de la fortuna. Todo esto, pues nada más son las villas navideñas lo que quiero. Las cocas no las quiero para nada. Las cocas no las quiero. Se las voy a dar a mis padres o ya veré a quién. Y aquí está la rueda de la fortuna. De hecho ahorita ya no tengo las cocas esas que mostré hace rato. O sea, pausé el video y pues ya se las di a mi mamá.
Y aquí está la rueda de la fortuna, que esta parece la que más les gusta a todos. No sé si es la que más les gusta de las 6 villas o la que más les gusta de las 3 villas de este año, porque mi favorita es el pino, pero esta también me gusta mucho. Aquí se puede ver aquí que tiene como cocas de vidrio en las de estas barras. Aquí las sillas y gira. Tal vez aquí hasta le puedan poner algunas figuritas o monitos o algo así. Aquí está de donde sale el ruido. Esto de aquí de atrás que es arbustos. Y así es como prende. Nada más prende aquí este letrero de enfrente. La verdad me hubiera gustado que prendiera pues lo que es la rueda de la fortuna. Se mirara mucho más bonito. Y pues esta fue la rueda de la fortuna. Y ya vamos a abrir las últimas dos. Y aquí están ya las últimas villas. Y estas tienen aquí cinta y la misma cosa que la anterior. Por abajo no tiene absolutamente nada, es igual que la otra que está todo rojo. Ya le quité la cinta y ahora pues ya la vamos a abrir. Esta fue mucho más fácil de abrir porque aquí nada más tenía así como pegamento o cinta y se la despegó muy fácil, no como la otra que tenía de esa goma que pega. Y aquí están las 6 latas de coca y la villa navideña. Y aquí están las cocas y el kiosco. Estas cocas no tienen decoración navideña. Estas son simplemente cocas normales. Y aquí está el kiosco. La caja está exactamente la misma que todas las anteriores. Y ya la vamos a abrir. Y aquí está el kiosco. Aquí con los regalitos adentro. Y estos son los que prenden. Y aquí están los regalitos ya prendidos. Ahí también es por donde sale el sonido. Y aquí está el restaurante, que ya es el último. Aquí está
ya abrí la caja y la terminé abriendo toda. Y aquí en este lateral tiene unas letritas. Ahí dice Latas Navidad Coca-Cola. Y aquí está el restaurante. Aquí tiene esto que es así como refresco salpicando, que está súper bonito. Y ojalá alusara de aquí, pero creo que no alusa de aquí. Esto pues es así como plástico transparente. Aquí tiene el letrero de bienvenidos, que parece que aquí es donde está el foco. Unas mesas y todo esto. Y por aquí es donde sale la música. Y ahí está, ya la prendí y prende aquí el letrero. Y pues por aquí también se ve un poco la luz, pero no exactamente de aquí del refresco. Y bueno, esas fueron todas las villas navideñas de Coca-Cola. Aquí están ya todas. Y ahorita por último las voy a mostrar cómo se ven en la oscuridad. O sea, con la luz prendida ya en la oscuridad. Así se ven todas cuando está el foco prendido. Y así se ven en la oscuridad y sin la luz de la cámara. Y bueno, estas fueron las villas navideñas Coca-Cola de este año y del año pasado. Mi favorita de toda la colección fue el pino. El pino fue mi favorito de todas estas 6 villas navideñas. Porque en cuanto lo vi, o sea, lo quise. Además de que tiene un tren, pues que se puede aquí mover. Está muy bonito. Y me recuerda a un pino que aquí en mi ciudad solían poner siempre en Navidad. Lo ponían en Navidad, un pino gigante ahí en la Coca. Pero ya han pasado varios años desde que lo dejaron de poner. Pero me acuerdo que cuando era más pequeño siempre iba al pino de la Coca y vendían un montón de cosas, de juguetes y cosas así. Por eso este es mi favorito. Este es mi favorito. El segundo sería el kiosco, porque también me recuerda a un kiosco que yo iba a la placita. En la placita había un kiosco igualito a este, donde yo a veces me subía y me gustó mucho. Después, yo creo que sería la fábrica de Coca-Cola, porque también se ve muy bonita. Hasta recuerda la fábrica de chocolate de Charlie, de Wonka. Después sería la rueda de la fortuna, que yo creo que es la favorita de casi todos porque pues puede girar.
A mí también me gusta, pero no tanto como estas otras. Después sería esta casita, que me gustaba más cuando yo pensaba que era una casa así de caramelo, de dulces, pero pues aún así me gusta mucho. Y el último sería el restaurante. Pero las 6 están muy bonitas. Dejen en los comentarios cuál es su favorita de todas estas. Y bueno, si les ha gustado denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video. Adiós.